Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy, como ya habéis visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema muy interesante, lleno de drama, amor y celos. Vamos a desentrañar la verdad detrás del amor de Ozge Gurel y sobre todo, vamos a hablar de Serkan Ayolu. ¿Estáis listos para descubrir qué se esconde detrás de las cámaras, qué hay detrás de esa imagen idílica de pareja que vemos en redes sociales y en las alfombras rojas? Prepárense para un viaje fascinante al corazón de esta historia, porque hoy vamos a hablar de rumores, de verdades a medias y de la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Antes de que empecemos a bucear en este mar de información, os quiero pedir un favor: si os gustan este tipo de vídeos, si os apasionan las historias de famosos, los secretos de la farándula y el chismecillo bien contado, no dudéis en suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos de vuestras estrellas favoritas. Suscribiros, que es gratis y me ayudáis un montón. Ahora sí, vamos al lío. Ozge Gurel y Serkan Ayolu, una pareja que nos ha robado el corazón desde que se conocieron en el set de rodaje de la serie Kiraz Mevsimi, o temporada de cerezas como la conocimos en España y Latinoamérica. La química entre ellos era innegable y la magia que se veía en pantalla se trasladó a la vida real. Fue amor a primera vista, o al menos eso es lo que nos hicieron creer, o al menos eso es lo que nos encanta creer, ¿verdad? Todos amamos las historias de amor de cuento de hadas, y esta pareja encajaba a la perfección en ese cliché romántico. Comenzaron a salir, compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño, y la gente, claro, se volvió loca. Un amor de película hecho realidad. Y es que, ¿a quién no le gusta ver a dos actores enamorados que se conocieron trabajando? Sin embargo, como en todas las historias de amor, también hay sombras, rumores y pequeñas grietas que con el tiempo pueden ir erosionando esa imagen perfecta. Y ahí es donde entra el tema que nos ocupa, los celos. Serkan Ayolu, ese hombre que parece tan tranquilo, tan enamorado, ¿podría ser celoso? ¿Cómo maneja la fama de Ozge su éxito profesional, las escenas románticas que debe rodar con otros actores? Porque seamos sinceros, la vida de un actor, especialmente la de una actriz como Ozge, implica inevitablemente el contacto con otros actores, escenas de besos, de abrazos y eso, para algunas personas, puede ser un problema. En el mundo del espectáculo, los celos son un ingrediente explosivo. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta, la competencia entre colegas, todo esto puede alimentar la inseguridad y generar conflictos. Pero, ¿qué pistas tenemos para pensar que Serkan Ayolu podría ser propenso a los celos? Pues bien, vamos a analizar algunos factores y algunos rumores que han circulado en los medios, aunque obviamente, la verdad absoluta solo la conocen ellos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de su profesión. Ser actor implica compartir momentos íntimos y escenas románticas con otras personas. Aunque sea parte del trabajo para muchas personas, ver a su pareja besándose o abrazándose con otra persona, por muy profesional que sea, puede ser difícil de asimilar. En el caso de Ozge, su éxito profesional ha ido en aumento, ha protagonizado varias series y películas, y eso, inevitablemente, implica rodar escenas con otros hombres. ¿Cómo reacciona Serkan ante esto? Luego, tenemos que considerar la personalidad de Serkan. Aunque es conocido por su discreción y por no ser muy dado a airear su vida privada, también es cierto que en ciertas entrevistas o en algunas declaraciones, se ha mostrado posesivo. No en el sentido literal, pero sí dejando entrever que es una persona que valora mucho su relación y que le gusta mantenerla bajo control. Quizás una forma de preservar su intimidad, pero que también podría interpretarse como un cierto nivel de celos. Esta actitud, aunque comprensible en el contexto de la fama y la exposición pública, puede ser susceptible de generar inseguridades, sobre todo cuando se combinan con los desafíos inherentes a la vida de un actor, como la constante interacción con otras personas y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Además, los medios de comunicación y las redes sociales siempre están al acecho, buscando el mínimo detalle para crear una historia. Ha habido algunos rumores, aunque no confirmados, que sugerían ciertas tensiones en la pareja debido a escenas específicas rodadas por Ozge. Estos rumores se alimentan de las suposiciones y de la especulación, pero también de pequeños detalles que se escapan, como comentarios o miradas que se interpretan de una manera u otra.
Por ejemplo, se habló de una supuesta discusión durante el rodaje de una de las series de Ozge, aunque nunca hubo una confirmación oficial de esto. La viralización de estos rumores en las plataformas digitales, a menudo amplificados por la especulación de los fans y los medios de comunicación sensacionalistas, pueden tener un impacto significativo en la percepción pública de la pareja y en la dinámica interna de la relación. Otro factor a tener en cuenta es la diferencia de edad. Serkan es ligeramente mayor que Ozge, y aunque la edad no debería ser un factor determinante en una relación, en algunos casos, puede influir en la dinámica de pareja. Quizás Serkan, al ser mayor, pueda ser más protector o más celoso, aunque esto no es una regla general, por supuesto. Esta diferencia de edad, combinada con las presiones de la fama, podría generar una dinámica de poder sutil, pero presente, en la que Serkan, por su experiencia y madurez, podría sentirse inclinado a proteger a Ozge de las vicisitudes de la industria del entretenimiento. Sin embargo, es importante recordar que cada relación es única, y que la edad no es un factor determinante en la felicidad y el éxito de una pareja. También es importante recordar que los celos no siempre son negativos. Un poco de celos, en su justa medida, puede incluso ser una señal de que la persona se preocupa por la relación y de que valora a su pareja. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos, controladores y destructivos, cuando impiden la libertad y la felicidad de la otra persona. Y por supuesto, nadie de fuera sabe cómo es la dinámica real de su relación. Los celos, en su justa medida, pueden ser una manifestación de amor y apego, pero cuando se descontrolan, pueden convertirse en un veneno que corroe la confianza y destruye la relación. Es fundamental distinguir entre un sentimiento normal de inseguridad y una obsesión patológica que puede dañar profundamente a la pareja. En el caso de Ozge y Serkan, a pesar de los rumores y las especulaciones, la realidad es que siguen juntos. Han superado cualquier obstáculo, han demostrado que su amor es fuerte y han sabido mantener su relación a flote en medio de la tormenta mediática. Se casaron en 2022, confirmando su amor y demostrando que están hechos el uno para el otro. Se les ve felices y enamorados en redes sociales y en eventos públicos. Eso, al final, es lo que importa. La capacidad de esta pareja para mantenerse unida y superar los desafíos que impone la fama es admirable. Han sabido proteger su relación de las presiones externas y han construido un amor que parece resistir el paso del tiempo. Pero no podemos negar que a veces es inevitable preguntarse qué ocurre a puerta cerrada. ¿Cómo es la relación real entre ellos? ¿Cómo gestionan los celos, si es que existen? ¿Cómo se apoyan el uno al otro en sus carreras profesionales? Esas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero al final la conclusión es clara: Ozge y Serkan han demostrado ser una pareja sólida, que se quiere y que se respeta. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo digno de admirar. La privacidad de su relación es un tesoro que protegen celosamente, y es comprensible que no deseen compartir los detalles más íntimos de su vida. Sin embargo, la solidez de su relación, que se manifiesta en su apoyo mutuo y en su felicidad visible, es un testimonio de su amor y de su capacidad para navegar por las aguas turbulentas de la fama. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos explorado la posibilidad de que Serkan Ayolu pueda ser celoso. Hemos analizado algunos factores que podrían influir en ello, como su profesión, su personalidad, los rumores que han circulado y la presión mediática. Pero al final, hemos concluido que la verdad solo la conocen ellos, y que a pesar de todo, su relación parece ser fuerte y duradera. La especulación sobre la vida privada de las celebridades es inevitable, pero es importante recordar que solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación. La admiración que sentimos por ellos no debe ser obstáculo para respetar su privacidad y su derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado de este pequeño viaje por el mundo de Ozge Gürel y Serkan Ayolu. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Serkan es celoso? ¿Qué pensáis de esta pareja? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. La interacción con vosotros, mis suscriptores, es lo que hace que este canal sea especial. Vuestras opiniones, vuestras preguntas y vuestros comentarios son un tesoro que me permite seguir creando contenido que os guste y os interese. Y por último, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar ahí, sois los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.
Ahora, profundicemos un poco más en algunos aspectos que hemos mencionado y exploremos otros matices de la vida de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, ahondando en el contexto de su relación y las posibles implicaciones de la fama y los celos. *** El poder de la mirada pública y las redes sociales ***. La era digital ha transformado la forma en que percibimos a las celebridades y cómo éstas interactúan con sus seguidores. Las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida privada de los famosos, permitiendo a los fans seguir de cerca sus vidas, romances y proyectos profesionales. En el caso de Ozge y Serkan, las redes sociales han sido una herramienta para compartir momentos felices y proyectar una imagen de pareja ideal. Sin embargo, esta misma exposición puede ser una espada de doble filo. La constante necesidad de mantener una imagen perfecta en redes sociales puede generar ansiedad y presión. Cualquier pequeño desliz, comentario o interacción puede ser analizado y malinterpretado por los fans y los medios de comunicación. Además, la proliferación de cuentas de fans y foros de discusión puede alimentar rumores y especulaciones, creando una narrativa paralela que puede distorsionar la realidad y afectar la relación de la pareja. Es fundamental reconocer que lo que vemos en redes sociales es solo una parte de la historia. Las fotos y los mensajes pueden estar cuidadosamente seleccionados y editados para transmitir una imagen positiva. La vida real, con sus altibajos, conflictos y desafíos, es mucho más compleja que la imagen que se proyecta en las redes sociales. *** La dinámica de la profesión actoral y la gestión de los celos ***. La profesión de actor, como hemos mencionado, implica inevitablemente el contacto físico y emocional con otros actores. Las escenas románticas, los besos y los abrazos son parte del trabajo, pero pueden ser difíciles de asimilar para algunas personas, especialmente cuando se trata de la pareja. En el caso de Serkan, es comprensible que pueda sentir cierta incomodidad al ver a su pareja en escenas íntimas con otros hombres. Los celos, en este contexto, pueden ser una respuesta natural a la inseguridad y a la necesidad de proteger la relación. Sin embargo, es crucial que Serkan aprenda a gestionar estos sentimientos de manera saludable, sin que afecten la libertad y la felicidad de Ozge. La comunicación abierta y honesta es fundamental en este tipo de situaciones. Serkan y Ozge deben ser capaces de hablar sobre sus inquietudes, miedos y expectativas, estableciendo límites claros y respetando las necesidades de cada uno. La confianza mutua y el apoyo incondicional son pilares esenciales para superar los desafíos que plantea la profesión actoral. ***, rumores, especulaciones y la fragilidad de la información ***. Los rumores y las especulaciones son un componente inevitable del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación y las redes sociales siempre están ávidos de noticias sensacionalistas, y cualquier pequeño detalle puede ser amplificado y distorsionado para crear una historia atractiva. En el caso de Ozge y Serkan han circulado rumores sobre supuestas tensiones en la pareja, celos y discusiones. Sin embargo, es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por sentadas las afirmaciones que no están respaldadas por pruebas concretas. La desinformación y las noticias falsas pueden tener un impacto negativo en la percepción pública de la pareja y en la dinámica interna de la relación. Es fundamental ser críticos con las fuentes de información, verificar los hechos y no dejarse llevar por rumores infundados. ***, la importancia de la privacidad y el respeto a la intimidad ***. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es objeto de constante escrutinio, es fundamental respetar su derecho a la privacidad y a la intimidad. Ozge y Serkan tienen derecho a proteger su relación de las presiones externas y a disfrutar de su amor sin la constante intromisión de los medios de comunicación y los fans. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. La presión por mantener una imagen perfecta y la constante exposición mediática pueden tener un impacto negativo en su salud mental y en su bienestar emocional. El respeto a la privacidad es un valor fundamental que debemos defender. No debemos juzgar a las celebridades por sus decisiones personales ni por la forma en que eligen vivir sus vidas. Debemos recordar que su felicidad y su bienestar son más importantes que cualquier rumor o especulación. ***, el amor en tiempos de fama. Un desafío constante ***. La relación entre Ozge y Serkan, como cualquier otra relación, enfrenta desafíos diarios. La fama, la presión mediática y las exigencias de la profesión actoral son factores que pueden poner a prueba la solidez de su amor. Sin embargo, su matrimonio y su felicidad aparente demuestran que es posible superar estos obstáculos.
La clave reside en la comunicación, la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Ozge y Serkan han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier rumor, especulación o presión externa. La historia de Ozge y Serkan es una lección de amor y resiliencia. Nos enseña que a pesar de las dificultades, es posible construir una relación duradera y feliz. Su ejemplo nos invita a creer en el amor verdadero y a respetar la privacidad de las celebridades. *** Conclusión. Celebrando el amor y la privacidad ***. En conclusión, la historia de Ozge Gürel y Serkan Ayolu es un reflejo de los desafíos y las alegrías que conlleva el amor en el mundo de la fama. Hemos explorado los posibles factores que podrían influir en la dinámica de su relación, desde los celos hasta la presión mediática. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que la verdad solo la conocen ellos, y que, a pesar de todo, su amor parece ser fuerte y duradero. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no juzgar su relación basándonos en rumores y especulaciones. La historia de Ozge y Serkan nos enseña que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta, siempre y cuando exista la comunicación, la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Agradezco una vez más a todos por unirse a mí en este viaje de exploración y análisis. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.